Septiembre, día 19 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Genaro, o Januario, obispo y mártir, y sus compañeros. Dies irae, dies illa, salve seculum in familia. Teste David cum Sibylla. Quantus semores venturus, Antoiunes est venturus. Und aspic pedis custurus. Fue San Januario, natural de Benevento, una de las más antiguas familias del país, como descendiente de aquellos antiguos samnitas que tuvieron guerra con los romanos, cuando aquellos eran dueños del ducado de Benevento, de la tierra de Labor, de la capitanata de Abruzzo. No se sabe cosa segura de los primeros años de nuestro santo, solo es cierto que su familia era más ilustre por la pública profesión que hacía del cristianismo que por el esplendor de su antiquísima nobleza, al mismo tiempo que los emperadores tenían declarada la más cruel guerra a los cristianos. Es muy probable que la educación correspondió a su religión y a su nacimiento. Lo que no admite duda es que Januario era venerado como el eclesiástico más santo y más sabio de todo el clero cuando sucedió la vacante de la silla episcopal de Benevento. Dejaron poco que deliberar a la elección su virtud y su sabiduría, por lo que unánimemente le aclamaron por obispo los votos uniformes del pueblo y clero. La dificultad estuvo en vencer su humildad y su modestia, siendo preciso un expreso precepto del sumo pontífice, que a la sazón lo era San Cayo o San Marcelino, para rendirle a prestar su consentimiento. Apenas se sentó Januario en la silla episcopal cuando toda la diócesis conoció el particular cuidado que tenía la divina providencia de su pueblo, dándole en tiempos tan críticos un pastor tan digno y tan benemérito. A esfuerzos de su inmensa caridad, de su infatigable celo y de su solicitud pastoral, se desterró luego la indigencia, quedaron consolados los afligidos y socorridos todos los necesitados. Iba el santo prelado a buscar en lo más retirado de los bosques a los que, por la cruel persecución, huían de las poblaciones, resplandeciendo tanto su abrasada caridad que la admiraban hasta los mismos gentiles, y hechizados de su prudencia, de su generosidad y de su mansedumbre, tenían particular gusto en conversar con él, descubriéndole con franqueza sus necesidades. Aprovechóse tan oportunamente su celo de la estimación y de la confianza con que le trataban los idólatras, que convirtió un gran número de ellos. Encendido el fuego de la persecución en todos los estados del imperio por los edictos de los emperadores Diocleciano y Maximiano, habían publicado contra los cristianos, tuvo nuestro santo muchas y muy bellas ocasiones de señalar su celo y su valor, no sólo en los términos de su diócesis, sino en todas las ciudades comarcanas, que continuamente andaba visitando ya para socorrer a los fieles despojados de sus bienes por la codicia de los ministros, ya para alentar a los expuestos a la crueldad de los tiranos, ya para ejercer sus funciones pastorales. Andando en estas excursiones verdaderamente apostólicas, encontró en Misena un joven diácono llamado Socio, que estaba en servicio de aquella iglesia, y era un mozo de extraordinario mérito, con quien estrechó grande amistad. Leyendo un día el santo diácono el Evangelio delante de todo el pueblo, vio nuestro santo revolotear una resplandeciente llama alrededor de su cabeza, y en vista de este presagio dijo desde luego que sería coronado con la corona del martirio, lo que se verificó muy presto. Pocos días después fue denunciado Socio por cristiano ante el tribunal de Draconcio, gobernador de la Campania, que le mandó prender. Examinóle acerca de su religión, y quedó tan prendado de su aire, de su entendimiento y de su modestia, que no perdonó promesas ni amenazas para pervertirle, pero viendo su invencible constancia en confesar a Jesucristo
y su heroica fe, superior a toda prueba, le mandó a azotar cruelmente y aplicar a la cuestión, hasta que cansado con la experiencia de la burla y de la risa que hacía de sus tormentos, ordenó que le llevasen a las cárceles de Pusol, con ánimo de sustanciar su causa y sentenciarla en la primera audiencia. Luego que se supo en la ciudad que el santo mártir había llegado a ella, pasaron a visitarle todos los fieles, especialmente el diácono Próculo y dos ciudadanos llamados Eutiques y Acucio. Informado Draconcio de la generosa caridad de los tres últimos, los mandó traer delante de sí juntamente con San Socio. Y habiéndolos hecho despedazar a azotes con la mayor crueldad, dio orden para que todos cuatro fuesen encerrados en la cárcel para quitarles la vida el primer día que se abriese el tribunal. Noticioso San Januario de que el diácono Socio estaba preso y de que había confesado la fe en medio de los tormentos como verdadero héroe cristiano, partió a Pusol, no sólo para adelantarle a él, a sus compañeros, sino a que despreciasen todos los tormentos por amor de Jesucristo, sino también para asistirlos en sus necesidades con heroica caridad. Presto logró el precio de ella. Retirado Draconcio del gobierno, le sucedió en él Timoteo. Hallándose en Nola el nuevo gobernador, recibió varias declaraciones contra los cristianos y le dieron noticia de que un hombre de Benevento llamado Januario hacía muchos viajes a Pusol para asistir a los que a su predecesor tenía en las cárceles por causa de religión, y no contento con confirmarlos en la fe, encantaba de tal manera con sus hechizos a los mismos gentiles, que había persuadido a muchos a abrazar el cristianismo. Encendido en cólera Timoteo con esta disposición, dio orden de que prendiesen a Januario y que le trajesen atado de pies y manos. Mandóle el gobernador que luego sacrificasen a los dioses, y como el santo se horrorizase de semejante proposición, dio orden de que al instante le arrojasen en un horno encendido. Ejecutóse la orden sin dilación, pero quiso Dios renovar en favor de nuestro santo el milagro de los 3 niños que se habla en la Escritura. En lugar del fuego abrasador halló Januario en las llamas refrigerio saliendo de ellas sin la más mínima lesión de sus vestidos y sin que le faltase un solo cabello de la cabeza. Sorprendió a todos los asistentes esta maravilla y hasta el mismo tirano quedó como cortado y aturdido, pero atribuyéndola a arte mágica, que era el recurso común de los gentiles para despreciar los prodigios que observaban en los cristianos, se enfureció mucho más y mandando que tendiesen al santo en el potro, le hizo arrancar los nervios y ordenó que la llevasen a la cárcel con resolución de hacerle padecer más crueles suplicios. Sobresaltáronse los fieles de Benevento con la noticia de lo que le había sucedido a su obispo, y al punto partieron a visitarle y asistirle en nombre de toda su iglesia el diácono Festo y el lector Desiderio. Pero Timoteo los mandó prender luego que tuvo noticia de su arribo, y haciéndolos comparecer en su tribunal les preguntó sobre su estado, su religión y el motivo de su viaje. Respondiéronle con igual modestia que constancia, que eran cristianos, ministros del santo prelado, que habían venido para asistirle en la prisión, y esperaban que Dios les hiciese la gracia de que fuesen también sus compañeros en los suplicios. Confrontólos el tirano con San Januario, que ni temió reconocerlos ni se detuvo en declarar que eran 2 individuos de su clero. En virtud de esta declaración, mandó que les pusiesen grillos y los obligó a que caminasen adelante de su carroza hasta Pusol, para ser echados a las fieras con los demás que habían sentenciado. Asombraba a los paganos la alegría que manifestaba toda aquella gloriosa tropa de mártires. Luego que llegaron nuestros santos, los sacaron al anfiteatro, y volviéndose entonces San Januario a sus compañeros les dijo: «Ánimo, hermanos míos, este es el día de nuestro triunfo. Combatamos generosamente por la fe de Jesucristo y derramemos con valor nuestra sangre por aquel Señor a quien debemos la vida. Este Señor me ha enviado aquí para que el pastor no estuviese sin su rebaño, y para que el obispo no ofreciese el sacrificio de su vida sin sus ministros.
No hagan impresión en nuestros corazones las promesas ni las amenazas. Guardemos a nuestro divino Maestro una inviolable fidelidad, pongamos en él toda nuestra confianza, y con su ayuda no temamos los tormentos, ni la misma muerte. Ni bien había acabado de hablar el santo mártir, cuando soltaron todas las fieras contra ellos en presencia de una prodigiosa multitud de gente que había concurrido al espectáculo. Corrieron furiosos hacia los santos mártires los leones, los tigres y los leopardos, a los cuales no habían dado de comer en muchos días, pero en vez de despedazarlos, se postraron a sus pies, comenzaron a lamérselos como por respeto, haciéndoles muchas fiestas con la cola, sin que ni uno solo se atreviese a tocarlos. Quedó atónita la muchedumbre en vista de aquella maravilla, y se oyó un sordo murmullo en todo el anfiteatro, diciendo que no había otro verdadero Dios que el Dios de los cristianos, no siendo posible que tan palpable milagro fuese efecto de arte mágico, puesto que ningún sacerdote de los ídolos, con todos sus encantamientos, había sabido hacer jamás cosa que se le pareciese. Oyó el gobernador este murmullo, y temiendo que se levantase contra él alguna sedición, mandó que sin perder el tiempo sacasen del anfiteatro a todos los mártires, y que conducidos a la plaza pública los degollasen a todos. Al tiempo de conducirlos, como Januario pasase delante del gobernador, pidió a Dios que quitase al tirano la vista corporal para confundir su obstinación. En el mismo punto quedó ciego Timoteo, y aturdido con aquel milagroso castigo, comenzó a hacer las reflexiones que había ahogado a vista de tantos otros prodigios. Reconoció el poder de Jesucristo, sorprendió la ejecución de la sentencia que había pronunciado contra ellos, y mandó traer a su presencia a nuestro santo. Le dijo con tono humilde y lastimoso: Januario, tú que adoras al Dios Todopoderoso, haz oración por mí y pídele que me restituya la vista que me ha privado en castigo de mis culpas. Queriendo el santo mostrar el poder del verdadero Dios por otro nuevo milagro, hizo segunda oración en favor del gobernador, y fue tan eficaz como la primera. En el mismo instante recobró Timoteo la vista, cuya maravilla convirtió a 5,000 gentiles. Pero son pocos los corazones ambiciosos que se convierten con los milagros. Temiendo Timoteo perder la gracia del emperador si perdonaba a los santos mártires, dio secreta orden a sus oficiales para que sin dilación ejecutasen la sentencia. Cuando llevaban al santo a la plaza de Vulcana para ser degollado, un buen viejo cristiano de profesión se arrojó a sus pies y, deshaciéndose en lágrimas, le suplicó que diese alguna alajuela de su uso para guardarla en su casa como preciosa reliquia. Movido el santo de la devoción del buen viejo, le dijo: No tengo otra cosa que darte sino mi pañuelo, que me hace falta para vendarme los ojos. Pero no te desconsueles, yo te empeño mi palabra a dártele después de muerto, y fíate de mí. Luego que llegó el santo a la plaza pública con sus amados compañeros, se vendó él mismo los ojos con su pañuelo, y pronunciando en voz alta aquellas palabras del Salmo 30, In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Le cortaron la cabeza. Como a todos los demás, que fueron los santos Socio, Fausto y Próculo, diáconos, Desiderio, lector, Eutiques y Acudio, ciudadanos, sucediendo su martirio el día 19 de septiembre hacia el fin del tercer siglo. Inmediatamente enviaron por los cuerpos de los santos mártires los cristianos de las ciudades de donde eran naturales. Los de los santos de Próculo, Eutiques y Acucio se quedaron en Pusol. Los de San Fausto y San Desiderio fueron llevados a Benevento. El de San Socio y a Misena, y el de San Januario por entonces fue conducido a Benevento, después al monasterio de Monvirgen, y con el tiempo, en el pontificado de Alejandro IV, fue trasladado a Nápoles, y colocado en la iglesia catedral, donde es reverenciado con gran devoción, habiéndole tomado la ciudad por uno de sus patronos, y continuando Dios en honrarle todos los días con gran número de milagros, especialmente con la protección que se experimenta contra los furiosos incendios del monte Vesubio. Dista este monte solas 2 leguas y media de la ciudad de Nápoles, y arroja ríos de fuego que muchas veces hacen grandes lastimosos estragos. Antes del imperio de Augusto se habían experimentado 5 avenidas de lava, y en el año 81 de Cristo rompió una que arruinó 2 ciudades enteras, abrazando y talando una muy dilatada extensión de terreno, y según se dice, llegaron las cenizas agitadas por el viento hasta el África, a Siria y a Egipto.
Repitiéronse después muchas veces estas inundaciones de fuego, y una de ellas especialmente fue tan violenta que se temió quedase reducida a pavesas toda la ciudad de Nápoles. Acudieron los napolitanos a la protección de su patrono, llevaron procesionalmente sus preciosas reliquias y las pusieron delante de las llamas que amenazaban estragos a la ciudad. Apenas se acercaron a aquellos torbellinos de fuego, cuando de repente los vio detenerse como por respeto, y retrocediendo después hacia la boca del volcán, se apagaron sobre el monte, cubriéndole de un humo denso que se desvaneció pocas horas después. Otras muchas veces ha vomitado el Vesubio cantidad de llamas envueltas en gruesas nubes de ceniza que llenan de terror a todo el país, pero desde que la ciudad de Nápoles posee el cuerpo de San Januario, se considera con viva confianza libre de estos incendios. Auméntase el culto que se tributa a San Januario en la iglesia de Nápoles, con el perpetuo milagro que se renueva siempre en su santa cabeza. Se pone cerca de una ampolla llena de su preciosa sangre, porque estando esta coagulada y como formando una especie de argamasa con la tierra de que está mezclada, apenas se coloca junto a la cabeza, cuando comienza a calentarse y liquidarse y a hervir, y a la vista de todo el pueblo como si fuera sangre viva. La fiesta de San Januario y de sus compañeros no sólo se celebra en la iglesia latina, es también muy solemne en la iglesia griega, y en todas partes se ve en los templos muy antiguos dedicados a Dios en honor de San Januario. Nota del traductor. Deja pendiente el padre Croiset la palabra de nuestro santo al buen viejo que le pidió en vida alguna reliquia suya, pero en la leyenda de la iglesia de Benevento se dice que la cumplió inmediatamente, que expiró, apareciéndose al devoto cristiano y entregándole el pañuelo que le había ofrecido. Martirologio romano. En Pusoles, en Campania, San Januario, obispo de Benevento, San Festo, su diácono, San Didier, lector, San Socia, diácono de Mísena, San Próculo, diácono de Pusoles, San Eutiques y San Acucio, mártires, quienes después de haber sufrido cárceles y cadenas fueron decapitados bajo el emperador Diocleciano. El cuerpo de San Januario fue llevado a Nápoles y enterrado honoríficamente en una iglesia, donde se guarda todavía sangre del bienaventurado mártir en una redoma. Cuando la ponen en presencia de la cabeza del santo, se liquida y hierve como si acabara de correr. En Nócera, la fiesta de San Félix y de Santa Constancia, mártires que padecieron en tiempo de Nerón. En Palestina, San Peleo y San Elías, obispos de Egipto, mártires que en tiempo de la persecución de Diocleciano fueron quemados por la fe de Jesucristo con muchos clérigos. Dicho día, San Trófimo, San Sebasio, San Dorimedón, mártires bajo el emperador Probo. San Sebasio fue azotado en la ciudad de Antioquía por orden del presidente Ático, hasta que expiró. San Trófimo, enviado a Sínade, al presidente Perino, después de haber padecido muchos tormentos, consumó su martirio siendo decapitado por el senador Dorimedón. En Córdoba, Santa Pomposa, virgen y mártir en la persecución arábiga. En Canterbury, San Teodoro, obispo, el cual, enviado a Inglaterra por el Papa Vitaliano, brilló por su doctrina y santidad. En Tours, San Eustaquio, obispo, varón de eminente virtud. En tierra de Langres, San Sena, presbítero y confesor. En Treveris, San Mileto, obispo. En la diócesis de León, en Bretaña, San Cernis, confesor. En Metz, San Guri, obispo, patrono de las canonesas de Epinal. En Roma, San Arnau, obispo de Gap, que había sido religioso de la Trinidad de Vadoma. En Aquileia, el martirio de Santa Erasma y de sus compañeras. En Eleutrópolis, en Palestina, el tránsito de Santa Susana, que disfrazó su sexo con el nombre de Juan. En Egipto,
San Cótolas, hermano del venerable Axui. Allí mismo San Julio de Akfahase. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Oh Dios, que cada año nos alegras en la festividad de tus santos mártires, Januario y sus compañeros, concédenos benignamente que así como sus merecimientos nos regocijan, así también nos enfervoricen sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 10 del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, traed a la memoria aquellos días primeros, en que habiendo sido iluminados, sufristeis un gran conflicto de tormentos, un día siendo hechos el espectáculo de oprobio y de tribulación, otro siendo hechos compañeros de los que se hallaban en tal estado, porque tuvisteis compasión de los encarcelados y llevasteis con alegría que os hurtasen vuestros bienes, conociendo que vosotros teníais una hacienda mejor y más duradera. Y así no queráis perder vuestra confianza, la cual merece una gran recompensa. Por cuanto la paciencia os es necesaria para que, haciendo la voluntad de Dios, poseáis lo que os está prometido, porque después de muy poco vendrá el que ha de venir, y no tardará, pero mi justo vive de la fe. Nota, esta epístola a los Hebreos es uno de los más bellos y más preciosos monumentos que posee la Iglesia cristiana. En toda ella se sostiene la grandeza de las cosas y la importancia de las materias con la nobleza de las expresiones y con la elevación del estilo. Reflexiones. Traed a la memoria aquellos primeros tiempos, etc. Acordémonos de aquellos días de inocencia y de fervor en que, desembarazada la razón de las nieblas que levantan las pasiones y exento el corazón de la corrupción que causa el vicio, recibían con docilidad y con alegría las luces de la fe y las impresiones de la gracia. Volvamos la consideración hasta aquellos días tranquilos y serenos en que gustábamos de Dios con sosegada dulzura, y desocupada el alma de las preocupaciones que oscurecen la razón debilitando la fe, experimentaba un exquisito placer penetrando aquellas grandes verdades que ponen tanto tedio a las ilusiones del mundo. Embebidos entonces de las importantes máximas de la religión, qué saludables reflexiones se hacían sobre el capricho y sobre las extravagantes inquietudes del corazón humano, sobre la vida inútil de tantas gentes, sobre las falsas ideas de felicidad, sobre las perniciosas máximas del mundo. Compadecidos de la flaqueza de los que se dejan llevar de la corriente, cuántas veces no lamentamos de su desgraciada suerte, cuántas no nos indignamos contra la falsa seguridad de los mundanos, y movidos de esta santa indignación, declamamos contra su escandalosa licencia. Aquel joven, cuya circunspección, cuya madurez y cuya virtud le hacían respetable, aun a los mismos disolutos, ¿hacía entonces mucho caso de sus juicios? ¿Solicitaba mucha ansia merecer su aprobación? ¿Dábasele mucho por sus censuras? ¿Avergonzábase del Evangelio? ¿Con qué horror miraba en aquel tiempo esas licenciosas fiestas, esas diversiones, de las cuales siempre sale la inocencia con alguna pérdida? ¿Con qué cuidado huía de aquellos espectáculos que prohíbe la religión a los cristianos? ¿Cuánto le disgustaban los divertimientos del ruido y del tumulto? Con qué generosidad, con qué constancia se divorciaba de todo lo que podía lastimar la conciencia, dulce, humilde, atento, cortesano, porque todo esto es el que es verdaderamente virtuoso. Qué peso en todos sus pensamientos, qué solidez en todos sus discursos, qué prudencia en todos sus consejos, qué perseverancia en sus devociones, porque desengañémonos, la rectitud, la afabilidad y el buen juicio son inseparables de la virtud cristiana. Aquella otra señora, íntimamente imbuida en las grandes verdades de la religión, en nada hallaba verdadero consuelo sino en los ejercicios de una sólida devoción. Estimada, aplaudida y respetada del mundo precisamente porque no se conformaba con sus máximas, la misma regularidad de sus costumbres daba nuevo lustre a todas las demás prendas suyas naturales. Hasta la misma envidia respetaba su virtud. El mundo mismo la proponía por modelo de una señora cristiana, distinguiéndose más por su modestia que por su elevada calidad.
Su devoción era la mejor prueba de su fe y su conducta el mejor elogio, pero consiguió desgraciadamente marchitar aquel lustre de el contagioso aire del mundo y de las malas compañías. Echóse a pechos aquella ponzoña, aquel veneno preparado con que brinda el mundo, ponderándole continuamente como una bebida muy exquisita. Cobró tedio a aquella vida igual, cristiana y regular, volviendo las espaldas al partido de la virtud. Buen Dios, y qué espantosa mudanza se observa en el entendimiento, en el corazón y hasta en los modales exteriores de la misma persona. Cotejemos lo que somos con lo que fuimos. Oh, qué retratos tan desemejantes. Pero aprovechémonos de la desemejanza y trayendo a la memoria aquellos primeros años en que era tan arreglada nuestra conducta, preguntémonos si lo es igualmente después que abandonamos el partido de la virtud. El Evangelio es del capítulo 24 de San Mateo. En aquel tiempo, estando Jesús sentado encima del monte Olivete, se llegaron a él sus discípulos en secreto y le dijeron: Dinos a nosotros, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad, no os engañe alguno, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy Cristo, y seducirán a muchos. Oiréis, pues, hablar de guerras y de rumores de guerras. Cuidad de no turbaros, porque conviene que sucedan estas cosas, pero todavía no es el fin, porque se levantará gente contra gente, y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos, y en esta y aquella parte. Pero todas estas cosas solo son el principio de los dolores. Entonces os entregarán a la tribulación, y os harán morir, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces se escandalizarán muchos, y se harán traición mutuamente, y se aborrecerán unos a otros, y se levantarán muchos falsos profetas, y seducirán a muchos. Y por haber sobreabundado a la iniquidad, se resfriará la caridad en muchos. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Meditación de la perseverancia. Considera que la suprema felicidad del hombre es la perseverancia final, puesto que le pone en posesión del soberano bien. La única felicidad del hombre durante esta vida mortal es vivir santamente en gracia y amistad de Dios. Cualquiera otro bien, cualquiera otro gusto es mera ilusión, es vano entendimiento. Pero la perseverancia en la gracia final es lo que se llama respecto de nosotros perfecta y cumplida felicidad. Aunque haya sido muy fervorosa nuestra conversión, de nada nos servirá sin el don de perseverancia. Este don es propiamente el que da valor a nuestras buenas obras. Sin la perseverancia, de nada sirve la más perfecta inocencia, la más heroica virtud, ni la penitencia más rigurosa y más austera. Había escogido Dios a Saúl con especial predilección. Había sido Salomón el oráculo y la admiración del mundo por su sabiduría y por su virtud. Fue Judas uno de los apóstoles del Salvador, y aún había hecho milagros. Hizo Orígenes todo cuanto pudo para derramar la sangre por amor de Jesucristo. Por bastante tiempo fue Tertuliano un gran padre de la Iglesia. Todos estos grandes hombres comenzaron bien, y aún por algunos años perseveraron en la inocencia, en el fervor y en los caminos de la justicia. Honraron la religión mientras se mantuvieron en gracia, pero faltando en fin y desmintiendo aquel exacto arreglo de costumbres, cansados de andar por los caminos del Señor, dejándose arrastrar del torrente de las pasiones y del mal ejemplo, ¿qué fin tuvieron tan triste? ¿Qué desgraciada fue su eterna suerte? La gracia final, la final perseverancia en esta gracia es la que pone en el sello a todo. Sin este sello nada es admitido en la otra vida.
limosnas, penitencias, buenas obras y devoción, todo es perdido si no se está marcado con el sello de la perseverancia. Habían perseverado en la pureza aquellas vírgenes descuidadas y poco prevenidas. No se había marchitado en ellas aquella delicada virtud. Muchas buenas obras habían hecho en el anterior espacio de su vida, pero tuvieron la desgracia de dormirse hacia el fin del día. No perseveraron en el fervoroso celo que tenían de su salvación, en aquella vigilancia que es siempre tan necesaria. Llega el esposo cuando estaban dormidas. No las encuentra en vela como a las otras. No perseveraron en el fervor y se perdieron. Buen Dios, ¿es posible que estas razones, estas lecciones y estos ejemplos hagan tan poca impresión en tantos corazones que se hallan en el mismo caso? Punto segundo. Considera que, aunque la perseverancia en la gracia es puro don de Dios, la falta de ella es puramente obra nuestra. La vida de la gracia que nos adquiere la penitencia por su naturaleza es tan inmortal y tan incorruptible como lo es la misma alma en quien se recibe. Si perdemos esta gracia contra el intento de Dios a nosotros y no a ella, debemos imputarlo. Y en esto consiste nuestro desorden. Estamos bien instruidos de la necesidad que tenemos de esta perseverancia final. Pues ¿por qué no trabajamos para conseguirla? Debiéramos emplear toda la vida en continuas y ansiosas diligencias para alcanzar este precioso don. Debiera ser incesantemente la perseverancia final el objeto de nuestros deseos, el fin de nuestras obras y, por decirlo así, el motivo de todas nuestras oraciones. Por más que hayamos adquirido inmensos tesoros de gracias y de merecimientos, si por nuestra desdicha no perseveramos en la vida de la gracia hasta el último momento, si por nuestra infeliz suerte morimos en desgracia de Dios y en el pecado mortal, por más que hubiésemos vivido inocentes, fervorosos y penitentes, hasta el momento que precede al último, si en él perdemos la gracia decisiva, perdiéronse también para toda la eternidad todos aquellos tesoros. Ningún caso hará Dios de todas nuestras buenas obras pasadas. Confundidos con los impíos y con los réprobos, seremos eternamente condenados sin redención y sin recurso. Y en vista de esto, no se pide a Dios todos los días esta perseverancia. No se aplican todos los medios para conseguir este don. Se teme tanto cualquier otro mal, sea el que fuere, como el faltar a la perseverancia. No, mi Dios, no será así. Solo este mal, sola esta desdicha temeré yo en adelante, ni cesaré jamás de pediros el don de la perseverancia. No perdonaré a lágrimas ni a suspiros para inclinar vuestra misericordia, y procuraré, siendo fiel a vuestra divina gracia, no hacerme indigno de este don, sobre todo don. Jaculatorias. Afirmad, Señor, mis pasos en el camino que guía a vos, no sea que me descamine y me pierda. Resuelto estoy, Señor, mediante vuestra divina gracia, a no separarme del camino de vuestra justicia que he comenzado a seguir. Propósitos. 1. Aunque no podamos merecer la perseverancia y la gracia final, podemos no hacernos indignos de este precioso don. Persevera en la fuga del pecado, en el ejercicio de la virtud, en guardar la inocencia, y ten una firme confianza de que Dios coronará una inocente vida con una santa muerte. Mira con un santo horror todo lo que puede hacerte perder la vida de la gracia. Huye todas las ocasiones de pecar, frecuenta los sacramentos, y si por tu desgracia caíste en algún pecado, nunca dejes de pasar el día sin acudir al sacramento de la penitencia. No lo dilates para el primer día de fiesta, para cuando estés desocupado, para cuando tengas comodidad. Estas dilaciones fueron funesta causa para reprobación a muchos, cuya prudente vida prometía mejor fin. Todos los días has de hacer alguna oración a Dios pidiéndole la gracia final. El tiempo más propio para pedir y para alcanzar este gran don es el del santo sacrificio de la misa, a la elevación de la sagrada hostia. Interesa en esto a la Santísima Virgen, ofreciéndole también todos los días alguna oración para conseguir por su poderosa intercesión la final perseverancia. Infaliblemente la consigue para aquellos que son verdaderos devotos suyos. 2. Cada uno de los días le has de considerar como si fuera el último de tu vida, viviendo en él como si efectivamente lo fuese. Este es el medio más eficaz para conseguir el don de perseverancia.
Dirige a este mismo fin todas tus obras. También es medio excelente para perseverar en la vida de la gracia un día de retiro cada mes. Manda decir de cuando en cuando algunas misas por este importante suceso. Ningún negocio nos importa más. La salvación es nuestro único negocio y de la perseverancia final depende la salvación. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al falso comunismo y al indiferentismo religioso, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.